Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. El día de hoy realizaremos un balance del proceso electoral federal y de los 32 locales que se celebraron el pasado 2 de junio. Y para hacerlo nos acompañan la vocal ejecutiva de la Ciudad de México, María Luisa Flores, y también la vocal ejecutiva de la Junta Distrital en Torreón, Coahuila, Roxana Lara. Bienvenidas a las dos. Gracias. Creo que la primera pregunta es lógica, María Luisa, empezar con cómo fue la experiencia de este proceso electoral. Bueno, diferente. Yo sé que después de tantos procesos electorales, en mi caso desde 2001, organizando, participando en diversos cargos, decir que diferente a lo mejor pudiera no ser la respuesta que esperabas, Laura, pero sí fue un proceso diferente. Obviamente por varios contextos, el tema normativo, la competencia, el interés en la competencia, sobre todo hablando que había candidaturas de mujeres con muchas posibilidades de ganar y que finalmente pues hoy la virtual presidenta electa pues es una mujer, el contexto y el ambiente está distinto y en mi caso estar en la Ciudad de México, que bueno pues es que me atrevo a decir que la entidad más politizada después de haber estado en algunas y obviamente el contexto distinto es la ciudad de los derechos, por tanto aquí se exige en todo momento todo lo que suceda es llevado a lo judicial, entonces el ambiente del proceso electoral también en la Ciudad de México es distinto, pero creo y me atrevo a decir que seguramente la experiencia de muchos de mis compañeros en el país, lo que he intercambiado con ello, con mis compañeras y compañeros, pues también sintieron una experiencia diferente bajo la nueva normatividad en temas administrativos, en temas de resoluciones del tribunal, pues nos llevó a tener un proceso electoral distinto. ¿Satisfechos? Sí, totalmente, a pesar, insisto, de todas las dificultades de una competencia evidentemente con una contienda muy fuerte, una competencia reñida, por supuesto que estamos satisfechos, ¿no? A pesar de, insisto, todo este contexto logramos entregar buenas cuentas y eso es muy importante. Eso es desde luego un resultado siempre esperado y deseado. Y tenemos a Coahuila, Roxana, que este año apareció como en el top 1, así de toda esa participación, de todas esas organizaciones civiles registradas para motivar, incentivar la participación. Y vaya que se logró. Roxana, ¿cómo fue el caso de Coahuila? ¿Y se sorprendieron o ya veían venir que iba a ser una participación así de alta? Bueno, es el resultado pues, de todo el trabajo que se estructuró desde que salió la convocatoria para que las organizaciones de la sociedad civil, las cámaras empresariales, las universidades pudieran unirse a esta convocatoria de promoción de la participación ciudadana y pues el Instituto Nacional Electoral a través de la estructura que tiene pues en INE Coahuila nos dimos a la tarea de tocar puertas, de fortalecer las alianzas estratégicas que ya se tenían con la sociedad civil, acercarnos a las cámaras empresariales donde tuvimos muy buena respuesta, realmente tuvimos aliados estratégicos con los cuales pudimos implementar desde etapas tempranas al momento que se unen a esta convocatoria de participación ciudadana, de implementar una fase de formación ciudadana, las empresas con sus empleados, las cámaras empresariales con sus agremiados, las universidades con el alumnado, en el cual se fue implementando precisamente desde la etapa de la credencialización, verificar que las personas que estaban agremiadas, sus estudiantes, las empresas afiliadas a cada una de las cámaras, tuvieran su credencial, esto es, para que ellos estuvieran en posibilidad de ejercer sus derechos político-electorales. Aunado a que esta suma de esfuerzos de tantas instituciones trabajando en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, pues llevó a esos resultados tan extraordinarios el día de la jornada electoral. 40 organizaciones registradas en la convocatoria que lanzó el INE, que supone el 20% a nivel nacional. ¿Cómo lograron esto? Yo sé que no hay fórmulas mágicas, pero algo hicieron bien. Así es, pues fue un trabajo intenso de las juntas distritales bajo la coordinación de la Junta Local Ejecutiva coordinada por el licenciado José Luis Vázquez López, en cuyo caso nos dimos a la tarea de visitar aliados estratégicos que quisieran sumarse a esta promoción de la participación ciudadana con las mismas empresas y cámaras empresariales que en determinado momento en otros procesos electorales pues también habían mostrado interés para fortalecer pues
esta participación ciudadana, con lo cual se logró excelentes resultados. Logramos que esas 40 organizaciones, que como bien lo señalas, pues son alrededor del 20% del total registrado a nivel nacional, pudieran implementar a la par del Instituto Nacional Electoral pues este programa tan importante de participación ciudadana, pero además logrando que estos impactos que realizaron cada una de las organizaciones, desde la trinchera que estaba cada uno, universidades, cámaras empresariales, inclusive clubes, también colegios de profesionistas que se sumaron. Estas acciones o actividades que día a día estaban realizando dieron un total del 30% de los impactos que se produjeron a nivel nacional, lo cual pues tuvo repercusión directa de estos resultados que tuvimos el día de la jornada electoral, dado que tuvimos un incremento en la participación ciudadana y pues es gracias al esfuerzo de cada una de estas empresas y cámaras empresariales que en su conjunto lograron incrementar un 2% de la participación estatal con respecto a una elección similar que es la del 2018. Sin embargo, también hay que destacar que en determinadas regiones de Coahuila esa participación incluso se vio incrementada. Por ejemplo, en la región Laguna fue un 69.99% de participación ciudadana, lo cual pues nos deja gratamente sorprendidos. Sin embargo, pues es producto del esfuerzo de todas estas personas que día a día estuvieron desde la credencialización ahí presentes en esta etapa de formación ciudadana para que eso se reflejara en la participación electoral del día 2 de junio. María Luisa, en el caso de Ciudad de México, que además pues tenemos esta población pues enorme y que siempre está en los primeros lugares también de participación. ¿Qué acciones se ponen ahí? ¿Cómo les ha ido con la participación en este proceso electoral en concreto? Bueno, podemos presumir ampliamente que nos fue muy bien. De un padrón de 8 millones aportamos 5.5 millones de votos, un poquito más, pero ese es en números redondos, ese es el número que representa un 70% de la población que tiene o está inscrita en el listado nominal de la Ciudad de México, fue la que participó. Si consideramos que estamos en tercer lugar de participación, pero pensamos en las dos entidades que la que tiene el primero y segundo lugar, sin demeritar en ningún momento su alta participación, que es además de felicitar y reconocer al Estado, en este caso de Quintana Roo fue, me parece, no, de Yucatán y de Tlaxcala. Sin demeritar ello, si pensamos en números, dentro de los primeros 3 lugares, pues nosotros aportamos, insisto, un número muy alto de votos, ¿no? Estos 5,5 millones de votos nos fue muy bien, porque me atrevo a decir que la Ciudad de México en ese sentido pues es una población activa, sí le interesa ir a expresarse, manifestar, pero también es sumamente exigente, como es activa, tiene un nivel de exigencia muy alto también. Yo decía hace un rato, hay un nivel de judicialización sobre todas las actividades que hacemos, que tiene que ver desde ubicación de casillas, que tiene que ver con todos los procedimientos y acuerdos que aprobamos para llevar a cabo finalmente las actividades del día de la jornada electoral. Pero, insisto, muy a pesar de este contexto, vemos una respuesta sumamente positiva. Como bien decía Rox, hay una gran participación de las cámaras de comercio, de las cámaras empresariales, de las instituciones educativas. En nuestro caso tuvimos un impacto muy importante de 150,000 personas en nuestras acciones de participación ciudadana, que es un número alto. Logramos hacer una implementación de 1,800 acciones, que eso también fue muy importante para nosotros, desde actividades territoriales acopiosas, diálogos universitarios, foros de inclusión, foros informativos, eventos deportivos, que además también nos fue muy bien. Nosotros estábamos un poco escépticos porque íbamos a hacer estas actividades para esta ocasión tratándose de participación ciudadana, pero también nos fue muy bien. E insisto, esta suma que logramos de las 1,800, un poquito más acciones, fue extraordinaria. Entonces vemos que sí hay una respuesta y hay, por supuesto, un interés de la ciudadanía de ser escuchada y de expresar su voz, particularmente a través del voto, ¿no? ¿Las deportivas entiendo que eran novedad en esta ocasión o cuáles eran novedad o experimento? Otras ocasiones no incorporamos acciones para participación ciudadana que están relacionadas con la elección, que tiene que ver con eventos deportivos, y esta ocasión nosotros elegimos torneos de fútbol y nos fue maravillosamente bien. Más bien nos faltó quizá tiempo para poder llevar a cabo más, pero fue, insisto, la experiencia sobre las acciones de participación fue muy buena.
Pues ahí también el resultado de un trabajo arduo que se hizo durante los meses previos a las elecciones, desde el INE, por supuesto, y pues también aparte de la participación para ejercer el voto, pues hubo una participación ciudadana para estar en las mesas de casilla. Al regresar del corte hablaremos también de eso. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención. Infórmate y denuncia. ¡Contamos todas! Mi INE es confiable. Por eso va conmigo a todas partes. Con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo con mi INE participo. INE. Seguimos en Democracia en la Mesa hoy hablando justo de hacer un poco el balance de la participación ciudadana en ese proceso electoral federal del 2 de junio. Estábamos hablando con María Luisa Flores y con Roxana Lara. Nos contabas también antes de empezar esta grabación, María Luisa, que estaban haciendo como una especie de estrategia de balance, un libro blanco, no sé si se puede llamar así, como de ver qué estrategias funcionaron, qué otras se pueden mejorar, qué fue lo bueno y lo malo, cómo salió ese balance. ¿Están en ello o ya tienen algo que nos puedan concluir? Bueno, te puedo compartir, Laura, que en el caso de la Ciudad de México, yo propuse a los integrantes de la Junta pudiéramos trabajar un análisis, pero lo estamos haciendo muy detallado, somos ambiciosos. Estamos iniciando precisamente la semana pasada, el martes pasado, visitas a nuestras juntas distritales para hacer un balance. Hemos creado una pequeña dinámica, algún formato que ya tenemos ahí usando todas las tecnologías que nos alimentan las juntas y que nosotros retroalimentamos, que tiene que ver con esos espacios de oportunidad. Estamos buscando analizar con ellos cuáles fueron las principales problemáticas que enfrentamos para la organización del proceso, pero también cuáles fueron las buenas prácticas que implementamos. Una vez que las juntas requisitan este formato, nosotros lo retroalimentamos, pero vamos y nos sentamos todo un día de trabajo con ellos, que es los días martes, hemos elegido los martes, y estamos yendo a cada una de las juntas. Por ser 22 terminaremos por periodo vacacional y demás, por ahí del mes de enero, y en ese momento quisiéramos generar algún insumo, por más sencillo que sea, que nos permita poderlo compartir y presentar con las juntas ya en una plenaria quizá, y poder intercambiar sobre todo las buenas prácticas, porque esto va a ser muy valioso. Entonces ya estamos haciendo ya un balance de qué hicimos bien y qué podemos mejorar. También en aquellas cosas que nos dimos cuenta que tenemos amplios espacios de oportunidad y hacerlo de una manera crítica y abierta, porque eso es lo que funciona, ¿no? En qué espacios tenemos estas oportunidades, pero también podernos aplaudir, decir esto lo hicimos muy bien, e identificar por junta nos permite después compartirle al resto. Es un trabajo que nos llevará, insisto, algunos meses, pero que sin duda creo que nos va a ser de gran ayuda para el proceso que ya estamos pensando, que es del 2027, y que ya estamos trabajando en ello. Qué bueno, porque hay mucha chamba, desde luego, y lo de compartir datos para mejorar conjuntamente. Roxana, hablábamos antes de la participación, del voto, que nos fue muy bien. ¿Qué hay de la participación para ser funcionarios de casilla, por ejemplo, toda la mesa que hay de ciudadanos y que siempre cuesta un poquito más llevarles hasta allá? Sí, en ese sentido, respecto a la participación del funcionariado de mesa directiva de casilla, pues tuvimos la participación esperada en los términos de que se implementa el programa de integración de mesas directivas de casilla, en el cual donde no se presentan los ciudadanos, pues se tiene que tomar de la fila, pero estamos en unos parámetros, digamos, normales respecto a procesos electorales anteriores. De hecho, hay un ligero decremento de personas tomadas de la fila. Por supuesto, también estamos haciendo el análisis en qué secciones se presentó con mayor detalle para precisamente tomar medidas para próximos procesos electorales. Sin embargo, eso que se presenta, ese fenómeno de alta participación ciudadana, pues también es algo que impacta al funcionariado de mesa directiva de casilla, y tiene que ver con que esta promoción no solamente se enfocó hacia las personas que van a emitir su sufragio, sino también para que aquellas personas que tenían un cargo en la mesa directiva de casilla
se presentaran a desempeñarlo. Esto es, todas las empresas dieron facilidades, aquellas que se acogieron a la convocatoria e inclusive otras que con el paso de los días se fueron sumando y fueron agregándose, aunque no se registraron de manera formal, pero tenemos otras 23 organizaciones que se conjuntaron a estas 40 que ya habían sido registradas formalmente en la convocatoria, en donde estuvieron haciendo difusión con las empresas para permitir primeramente que esas personas que resultaron sorteadas fueran a cumplir con su deber de ser funcionarios. Algunas empresas estuvieron dando incentivos para aquellos empleados que pudieron desempeñar su cargo. Además dieron reconocimientos de ciudadano de excelencia precisamente para reconocer el esfuerzo de estas personas pues, que dedicaron su día para ir a cumplir con su deber ciudadano. Entonces esto fue contagiando a cada una de las empresas, a cada uno de los agremiados, y también las organizaciones de la sociedad civil hicieron lo propio para que el funcionariado de mesa directiva de casilla acudiera a cumplir con su deber ese día, porque parte de la certeza de la legalidad está en que la casilla esté integrada pues debidamente con ciudadanos que pertenecen a la sección electoral. Por eso es tan importante que estas personas que ya fueron sorteadas, que tienen un nombramiento y que están capacitadas, acudan a desempeñarse, y más aún que cuentan con las facilidades de las empresas de que no les va a ser descontado el día o que no les va a ser quitado algún bono para que puedan ir a desempeñarse perfectamente el día de la jornada electoral. María Luisa, en caso de la Ciudad de México, que también pues, tiene unas características muy peculiares o distintas, no lo sé, pero bueno, para empezar es zona urbana, ¿no? Toda ella. Y a veces pensamos que en una zona urbana pues es más fácil dirigirse a una mesa de casilla o desempeñar estas labores, pero a veces hay tanta distracción que no. Y a veces es más fácil declinar. ¿Cómo es la responsabilidad del ciudadano en la Ciudad de México a la hora de acudir como en las mesas directivas de... Bueno, desafortunadamente creo que el fenómeno es muy parecido al del resto del país, es decir, sí tenemos dificultades, sí hacemos un procedimiento que es una apertura del listado nominal para poder terminar por integrar las casillas, sí terminamos de integrar al límite del plazo, o sea, también eso es real. Porque como bien decías, Laura, hay muchos distractores. Si es una zona urbana, me ha tocado estar en zonas rurales, por supuesto que no es lo mismo trasladarte a una casilla donde te toca estar a 1 hora de camino, a pie, por brechas, demás, que pensar en que en un espacio geográfico muy pequeño está ubicada la mesa, ¿no? Unas calles a la vuelta de tu casa, te toca ser funcionario y pensar que por eso se puede atender más fácil el llamado. En realidad acá el tema de las ocupaciones, el tema de las distancias entre trabajo y desempeño de las personas es un tema, porque nos dicen, a ver, voy a terminar muy tarde y al día siguiente yo tengo que ir a trabajar, a desempeñarme, y yo para mi traslado en mi trabajo me hago 2 horas, no voy a ir a ser funcionario porque ocupo levantarme 3 horas y media antes de entrar a mi oficina para poder, o a mi empleo para poder desempeñarme. Entonces hay muchas causas o motivos por los que no. Otra simple y sencillamente porque todavía socialmente estamos trabajando con el tema de la educación cívica, seguimos acercándonos a la ciudadanía para decirle lo importante que es, el papel que juega, el empoderamiento que tiene, que es la autoridad, porque de repente no nos creen el reconocimiento, como decía Roxana, como ciudadano de excelencia, pero además como autoridad. De repente la ciudadanía no se asume como la autoridad en la mesa. Y en realidad la máxima autoridad son ellos. Entonces todavía estamos trabajando mucho en esa parte, es algo que tenemos que seguir trabajando todo el tiempo como institución. Y nos cuesta todavía que se rompan algunos prejuicios en algunos sectores. Entonces lo que enfrentamos es exactamente lo mismo, algunas resistencias a no querer integrarse a la mesa, precisamente derivado de las múltiples ocupaciones que la ciudadanía tiene, ¿no? Muchos tienen viajes el día de la jornada, es como una constante, pero en realidad se debe, como bien dices tú, a la suma de distractores que se tienen al alcance además en la ciudad, a la movilidad, a lo rápido, y esta función requiere un cúmulo de horas importantes para realizarse. Y luego además pues el hecho de que saben que cuando va a haber una votación que es en este sentido acopiosa, que llega el 70% de la ciudadanía a participar, pues también puede generar un poquito de preocupación de la exigencia y demás. Entonces hay muchos factores que tenemos que ir rompiendo a la hora de acercarnos a la ciudadanía. La otra es primero que nos abran la puerta, porque recordemos que la Ciudad de México tiene un montón de zonas de condominios donde para acceder hay administraciones, no se accede tan fácilmente a estas zonas, entonces tenemos que ir, aquí vamos paso a paso.
Vamos primero pudiendo acceder a ellos. Una vez que logramos contactarlos, después vamos al convencimiento, pero a veces la etapa de contactarnos podemos llegarnos a quedar ahí. Entonces presentamos también dificultades importantes para poder llevar a cabo la integración, Laura. Todavía hay retos entonces para los siguientes procesos electorales, totalmente, por supuesto, y de eso también hablaremos de pues qué falta por hacer, qué vemos en el horizonte, en qué vamos a trabajar todavía en los próximos años para ir mejorando poco a poco. No se vayan. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo a todas partes. Con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo. Con mi INE participo. INE. Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas 45 minutos 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas 33 minutos 23 segundos. Candidatura por el partido Movimiento Ciudadano, 460 horas 15 minutos 57 segundos. Dale clic y conoce más. INE. Ya estamos de regreso y ahora, pues, Roxana, en tu caso, que Coahuila es un estado muy grande, pero también muy vasto, muy variopinto. Hablábamos con María Luisa de que la Ciudad de México es prácticamente urbana, pero en tu caso hay zona rural, hay frontera. No sé qué otras características tengan un poco que tener en cuenta, ya no digo enfrentar, pero tener en cuenta a la hora de pedir esa participación o de lograr que las mesas de casilla se llenen y que no haya estos impedimentos. Sí, en el caso de Coahuila es territorialmente pues una porción grande, sin embargo poblacionalmente pues es un estado pequeño en comparación pues digamos Ciudad de México, Estado de México. Sin embargo, sí hay algunas problemáticas en cuanto a los temas de migración de personas que están empadronadas en Coahuila, sin embargo, pues físicamente no están porque trabajan en el extranjero, pero no es un problema, digamos, que esté enfatizado en toda la entidad. Son 2 distritos en particular que tienen frontera y solo son algunos municipios, algunas secciones en donde se logra solventar la integración de mesas directivas de casilla a través del procedimiento correspondiente con la apertura de listados nominales. Por supuesto, tenemos causales de sustitución, tenemos también personas que pues por alguna situación médica, alguna situación de rechazo que no quieren participar. Sin embargo, no es algo que, digamos, constituye un problema grave en la entidad, en virtud de que se logra integrar las casillas al 100%. Igual lo mismo sucede el día de la jornada electoral, se constituyen las mesas directivas de casilla, los paquetes electorales se logra recuperar el 100%. Afortunadamente, creo que en Coahuila se cuentan con muy buenas condiciones para llevar a cabo los procesos electorales, que sin duda alguna sí hay algunas situaciones o factores que en materia de organización pueden impactar en determinado momento, como estos factores, digamos, externos que se presentan como la migración. También tenemos el municipio de Ramos Arizpe, en el caso de que es una ciudad que tiene pues mucha industria, en donde el problema principalmente que se presenta es para el reclutamiento del personal, sobre todo pues de capacitadores, asistentes electorales, que los sueldos en determinado momento pues ya no resultan competitivos, y pues es alguno de los retos que en determinado momento se presentan y se tienen que solventar para poder completar la plantilla y poder llevar a cabo cada una de las actividades que están contempladas en el calendario del proceso. Sin embargo, pues a lo largo del proceso electoral se fue superando cada uno de esos retos, y estamos precisamente también en etapa de evaluación para poder
proponer propuestas de mejoras, también poder participar en el diseño, en la construcción de pues, la estrategia de capacitación y asistencia electoral que atienda precisamente a estas particularidades específicas o estos contextos muy particulares de cada una de las entidades que se presentan, pues a lo mejor no se presentan en la Ciudad de México, se presentan en otra entidad, pero que tiene que ir atendiendo atinadamente cada uno de esos contextos para poder llevar a cabo cada una de las actividades del proceso. María Luisa, el caso, por ejemplo, de la coordinación con los OPLES, con los organismos públicos locales, porque también era un proceso electoral peculiar en cuanto a la cantidad de cosas que se estaban votando y que estaban en juego. Sí, el caso de la Ciudad de México teníamos las 6 elecciones. Todos los cargos también. Por supuesto, ¿no? Y hablando, pues, una de las, en este caso, la jefatura de gobierno, lo que representa, pues, a nivel de la ciudad, este cargo, lo que implica, y luego la presidencia de la República en contienda, pues no era un tema sencillo, pero te puedo decir que nos ha ido muy bien. Creo que de 2014 a 2024, tanto los institutos electorales como nosotros, a través de las juntas locales, que es la coordinación en territorio, la coordinación operativa, hemos aprendido a zanjar algunas dificultades que de inicio se tuvieron, tan simples como la comunicación, que pareciera simple, pero que es fundamental a la hora de desarrollar actividades. Entonces, esta parte de cómo no comunicarnos, pero de manera eficiente, no solo comunicarnos, cómo comunicarnos para lograr objetivos, cómo hacer planeaciones, cómo además ser incluyentes entre la necesidad del Instituto Electoral y la necesidad del Instituto Nacional, no perder de vista jamás. Yo siempre digo, no es lo del Instituto Electoral, sino es lo que realizamos en conjunto con el Instituto, porque son nuestras atribuciones. No desprendernos jamás de estas atribuciones para poder alcanzar el objetivo esperado. La verdad que a nosotros nos ha ido muy bien con el tema de coordinación del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que además traía como peculiaridad que normativamente nosotros, si bien implementamos ya el voto a las personas en prisión preventiva, el voto anticipado, la normatividad de la Ciudad de México lo estableció desde el mes de mayo del año pasado como un tema obligatorio. Entonces había que cuidar mucho que no era meramente un proyecto que hacíamos nosotros a nivel federal, sino que teníamos que contemplar la necesidad que tenía el Instituto Electoral de cumplir con la norma local. Creo que la verdad lo logramos de una manera satisfactoria y requirió obviamente una constante comunicación, una comunicación fluida, abierta, dispuesta. Es muy importante tener la disposición con los institutos electorales, pero también entender la perspectiva y las necesidades que tienen, y para eso se requiere estar en constante intercambio de información, se requiere que toda la estructura, no solamente a nivel de su Consejo General y no solamente a nivel de la Junta Local, sino incluido en este caso para la Ciudad de México, el Instituto Electoral tiene 33 órganos desconcentrados, todos con una ventaja, creo yo, muy amplia que tiene que ver con la permanencia. Es decir, no son órganos temporales, ellos siempre están funcionando igual que nosotros en las juntas distritales, pero también por tanto se vuelven órganos territoriales, es decir, dicen yo conozco lo que hago, lo hago siempre y hay que saber abordarlo para no generar en ningún momento diferencias en la comunicación, y creo que lo hicimos bien, logramos que los 33 órganos desconcentrados del ISM se comunicaran bien con los 22 del Instituto de la Junta Local de la Ciudad de México, del INE más bien de la Ciudad de México, con sus juntas distritales, y teníamos como reto que les habíamos siempre el tema de cómo trabajar la recolección de sus paquetes era una gran preocupación, porque nosotros enfrentamos una peculiaridad que el resto del país no enfrenta. El Instituto Electoral hace su cómputo la misma noche de la elección. Esto nos pone a nosotros a volar en temas de recolectar paquetes electorales. Esto que le llamamos mecanismos de recolección, tenemos que afinarlo de una manera impresionante, porque obviamente el Instituto Electoral está esperando con ansiedad la llegada de cada paquete, porque de ello depende el avance de su cómputo. Ya no nada más el resguardo, ya no nada más el dar resultados preliminares, sino el cómputo como tal. Entonces teníamos que entender esa necesidad que ellos llevaban siempre a la mesa y plantear un escenario y mecanismos que fueran eficientes, pero teníamos que lograr la confianza. En algún momento en procesos atrás, pues se había tenido algunas diferencias sobre cómo llevar a cabo esto, cómo aterrizar.
nos permitieron cumplir con nuestra función porque el reglamento de elecciones obliga a que sea el INE quien hace estos mecanismos, quienes los diseña, quienes los lleva a aprobación, y si bien pasan por su visto bueno, la responsabilidad es nuestra, legalmente hablando. Y nos permitieron hacerlo, cosa que lo agradezco, nos regalaron la confianza que no debió haber sido fácil, pero estuvieron abiertos a lo que les presentamos y al compromiso que asumimos con ellos, y creo que las cuentas que entregamos fueron muy buenas y eso me hace sentir muy satisfecha y orgullosa del trabajo de los compañeros y compañeras. Para el futuro, hablemos del futuro. Sí. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, pero Roxana, los retos, porque nos adelantaba ya María Luisa alguna de esas novedades que había, también están las urnas electrónicas, también está el facilitar el voto a las personas con discapacidad. ¿Qué retos nos quedan para los próximos? Porque además Coahuila tiene muy frecuentemente elecciones. Pues bueno, yo creo que eso ha permitido también el nivel de especialización en los procesos electorales, de tal manera que para nosotros en esta ocasión no fue una novedad el voto anticipado, no ha sido una novedad tampoco trabajar con urna electrónica. Ya también en prisión preventiva pues ya se trabajó con un mayor porcentaje de la población, y creo que esta cantidad de procesos electorales que se han venido teniendo desde los últimos 5 años ha permitido ir conociendo cada vez más también el contexto político en el cual se desenvuelve el estado de Coahuila, y nos ha permitido también pues un grado de profesionalización de las personas que estamos a cargo de la organización de la elección, porque no tenemos, digamos, tiempo de descanso en lo que ya estamos preparando un nuevo proceso electoral, que aunque a veces han sido locales porque no están empatados con la elección federal, son procesos que nos dejan muchas enseñanzas cada vez y que precisamente también impactan la participación ciudadana, porque constantemente seguimos trabajando con la ciudadanía precisamente para el empoderamiento de la misma. María Luisa, una última conclusión de tus retos para el siguiente. Bueno, sin duda son muchos. Uno, seguir aumentando la participación ciudadana, que el 70% sonaría muy bueno, pero se requiere seguir creciendo en ello. Lograr integrar las casillas con menores dificultades, pero bueno, eso implica fortalecer el tema de la formación ciudadana, fortalecer la ciudadanía en la ciudad, que pudiera pensarse que está muy fuerte, pero sin embargo creo que todavía requerimos llegar con mayores elementos y poder ampliar el conocimiento que tiene la ciudadanía. Y por supuesto para el siguiente proceso fortalecer lo que ahora ya hicimos en la Ciudad de México, que fue el uso de las urnas electrónicas en todas las casillas especiales. Fue una de las novedades, digamos, que tuvimos y que ahora nos implica la demanda. O sea, uno de los cuestionamientos de la ciudadanía es ¿por qué no instalan más urnas? Bueno, hay un tema normativo, pero creo que tenemos un espacio también institucional donde podríamos ampliar ya este uso, normalizarlo. Por supuesto el tema de la inclusión, Laura. Si bien afortunadamente la ciudad tiene una alta exigencia en temas de inclusión de todas las poblaciones que están en grupos vulnerables, tenemos que trabajar en mejorar cada vez más nuestros procedimientos, la propia instalación de casillas que nos ha llevado ya a buscar mejores espacios, derivado por ejemplo de la accesibilidad para personas con discapacidad. Parecen temas menores, pero no. Y un tema que a todas las entidades nos dio dolor de cabeza es ver cómo fortalecemos el tema del reclutamiento de personal temporal, que antes lo dábamos por sentado y ahora nos ha generado serias dificultades, insisto, a nivel nacional, pero que fueron zanjadas de manera exitosa, es cierto, derivado, como bien decía Roxana, de la experiencia adquirida por todas las juntas distritales quienes llevan a cabo estos procedimientos, pero tenemos que ver ahora cómo desde el punto de vista normativo, especialmente desde lo institucional, no hablo de la ley que no está en nuestras manos cambiarla, pero sí desde los instrumentos institucionales, desde lineamientos, desde el propio reglamento institucional, cómo podemos fortalecer todo esto de tal manera que facilitemos un poco las tareas, porque no son menores, hay múltiples tareas en campo. Cada vez estamos fortaleciendo más el tema de publicación de resultados, el tema de la máxima publicidad en todos los sentidos, y bueno, los retos es seguir trabajando en ello, ser esta institución de cristal que hemos sido, y de cristal me refiero porque estamos dentro de una caja de cristal que todos pueden observar lo que hacemos. Tenemos que seguir fortaleciendo esto, seguir siendo esta institución de confianza que somos y ver cómo incrementamos inclusive más la confianza ciudadana. Entonces yo espero que sigamos manteniendo de verdad esta empatía
empatía ciudadana derivada de un trabajo entregado con buenas cuentas. Y ese es uno de nuestros grandes retos. Yo sé que la ciudadanía también salió muy satisfecha, por supuesto, y que confían, y el reconocimiento de todos los que, a veces no se ve mucho el trabajo de todos los que están detrás, y ustedes mejor que nadie saben cómo estuvieron los problemas, los obstáculos, las dificultades para lograrlo, y que se logre semejante hazaña que no es menor. Así que desde aquí un reconocimiento a todo ese personal del INE que trabajó tan arduamente y que desde luego hacen que el proceso electoral y sobre todo la democracia siga en pie, y pues todos, los locales, los distritales, muchísimas gracias en nombre de todos, y bueno, pues a sus equipos y a todos los que también. Hoy estuvimos repasando Coahuila y Ciudad de México. Gracias, María Luisa Flores, gracias, Roxana Lara, por estar con nosotros, y a todos ustedes por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde donde podrán conocer todos los datos del proceso electoral. Gracias por habernos acompañado en Democracia en la Mesa y nos vemos en la próxima.